damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro programa Embajadores de Dios. Hoy con un invitado especialísimo que me llena el corazón de alegría porque ha sido sumamente receptivo a nuestra invitación. Yo diría que es un hombre de Dios, lo diría a los béisbol latinoamericanos, caribeños de grandes ligas. El pastor Carlos Mauricio Rocha, conocido como el pastor Mao. Pastor, qué honor, qué privilegio, qué bendición realmente que usted nos dé la oportunidad de conversar con usted en Embajadores de Dios. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Realmente para mí es un privilegio poder estar acá, es un honor poder estar en Embajadores en este programa y darle gracias a Dios porque solamente es por su gracia. Así que sé que vamos a pasar una muy buena tarde. Saludo a todos los oyentes y toda la gente que nos ve en la tarde de hoy. Gracias por su invitación y yo sé que el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa. Me encuentro aquí en Valledupar, Colombia. Muy contento de estar aquí y agradecido por la invitación que me han hecho. No, siempre le he dicho al pastor que el agradecimiento es nuestro por el aceptar realmente nuestra invitación a este programa que por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, por el amor de Dios y con el privilegio que Dios nos permite llevar a cabo desde Atlanta hacia el mundo, ¿verdad? Gracias, pastor, una vez más. Bueno, voy a hacerle la primera pregunta. Yo sé que usted, cuando usted oye el Carlos Manuel Rocha, a ustedes decían... Mauricio. Carlos Mauricio Rocha, perdón, Carlos Mauricio Rocha. Su mamá lo regañaba. Y aquí no lo estamos regañando, no sé, Pastor Bao. ¿Cómo comienza usted ese llamamiento que Dios le hace para convertirlo en un embajador de Dios? ¿Cuándo es ese momento breaking point que dicen los americanos por ahí? ¿Cuándo es ese punto de encuentro con usted y Dios lo toma en sus manos y le dice, Carlos Mauricio? Bueno, yo esa fecha nunca la olvidaré. Eso fue exactamente el 3 de febrero de 1996. Yo soy de la ciudad de Bogotá y mis padres se habían venido a vivir a Valledupar, que es una ciudad hacia la costa norte colombiana. Mis padres son de esta región. Yo nazco en la ciudad de Bogotá. Mi padre le da un infarto en el corazón, pues un infarto, y tiene que venirse a vivir acá a Valledupar porque es una ciudad un poco más al nivel del mar. Mi hermana se casa con un hombre de esta ciudad, vive en Bogotá, y yo vine a saludarlos en el año 96, en diciembre del año 96. Mi vida realmente era un desorden total, estaba bien lejos de Dios. Yo solamente vine a saludarlos y a bailar y a disfrutar, porque Valledupar es una ciudad donde nació el vallenato colombiano, la música vallenata. Esta es la cuna del vallenato donde yo vivo. Entonces, obviamente es una ciudad de mucha fiesta. Y todo el que llega a Valledupar prácticamente llegaba era a beber, a tomar trago, bueno. Y allí en medio de eso, me acuerdo en el mes de febrero, antes de regresarme a Bogotá, de unas amigas con las que yo salía a bailar cuando venía acá. Y me fui a dar el último baile del mes. Y cuando llego a su casa me encuentro con la sorpresa de que mi amiga era novia de un pastor de jóvenes. Santo. Entonces la fiesta se me acababa a mí en ese momento, me comienzan a hablar de Cristo y yo digo, no, esto no puede ser, porque en Bogotá, cuando a mí me presentaron, pues me llevaron a algún lugar para hablarme del Señor, no fue fácil porque yo consideraba que era un tema muy religioso, muy fanático y mi primera experiencia no fue la mejor. Entonces cuando llego a la casa de mis amigas y me dicen, no, es que ahora somos cristianas, y yo dije, no puede ser, y ahora se me dañó la fiesta de esta noche. Pero el novio de ella era un cantante vallenato muy famoso. Entonces a mí me llamó la atención de que un hombre tan famoso como él ahora fuera cristiano y que hubiera salido del licor y de las drogas y todo lo demás. Y eso me atrapó la atención. Entonces me quedé hablando con ellos de eso, me invitan al siguiente día a su iglesia. Yo voy a la iglesia como diciendo, salgo de la iglesia y nos vamos a bailar y vamos a pasar un buen rato.
pero no, Dios tenía otro plan realmente. Cuando llego a la iglesia, el pastor que está predicando, que es mi pastor desde ese momento, comienza a hablar de mi vida privada, lo que nadie veía. A Carlos Mauricio Rocha lo conocían como un personaje súper amiguero, molestador, chistoso, pero por dentro realmente, en mi vida íntima, cuando llegaba a mi casa, yo era el hombre más solo, deprimido, tenía que tomarme un trago para poder quedarme dormido, etcétera. Mi vida íntima era un desastre. Aunque mi vida pública fuera, wow, mi vida íntima era un desastre. Y este hombre comienza a hablar de mi vida íntima, lo que nadie sabía. Entonces yo dije, esto está raro. O este hombre es un brujo, es un hechicero, alguna cosa así que mira la intimidad mía. Exacto, ¿no? Entonces eso me conectó de alguna manera. Yo, esa noche él dice, ¿alguien quiere recibir a Cristo en el corazón? Yo ya lo recibí, yo no pasé adelante, además porque me daba pena. Pero yo la siguiente semana llamo a mi amiga y le digo, llévame a esa iglesia otra vez, yo quiero oír otra vez a ese pastor porque él dijo algo que nadie en mi vida había dicho. Volví a esa iglesia y él volvió a dar otro mensaje muchísimo más profundo. Hablaba más directo a mi corazón, de mi soledad, de cómo yo trataba de llenar mi soledad con dinero y bueno, todo lo que hacía. Y luego vuelvo una tercera vez, ya ese fue el 6 de febrero del 96, cuando llego esa noche ahí a ese lugar y ya él dice, alguien quiere abrir su corazón a Cristo. Yo ya no tenía para dónde ir, o sea, ya era mi única opción. Y yo sabía que yo estaba muy mal internamente, aunque por fuera todo pareciera estar muy bien, dinero, amigos, mujeres, bueno, pero por dentro mi vida estaba mal y solamente Dios lo sabía. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 23 años. 23 años. 23 años. Entonces yo paso enfrente solo, el pastor hace un llamado, yo voy enfrente y él me dice, haz esta oración conmigo. Y yo repito una oración, pienso que todo queda igual, salgo de esa iglesia, me voy a mi casa y yo era adicto al cigarrillo. Yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillos diarios. Me levantaba en la madrugada a fumar y lo primero que hacía en la noche cuando me levantaba era fumar. Mi sueño, yo me acostaba en la noche y me levantaba cada hora. Bueno, estaba desordenado. Pero esa noche llego a mi casa y duermo y me levanto al otro día sin haberme despertado en la noche. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana, absolutamente en paz. Exacto. Cuando me levanto en la mañana, yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué dormí así? Y de repente me doy cuenta, como a las 10 de la mañana, que no había fumado. Entonces llamo a mi amiga Adriana y le digo, Adriana, ¿qué pasa? Dormí tranquilo y no he fumado. Es como si se me hubieran ido las ganas de fumar. Y ella me dijo, eso tiene que ser el Espíritu Santo en ti. Pero yo no sabía ni quién era el Espíritu Santo. Yo dije, ese debe ser amigo del Sagrado Corazón de Jesús. Una cosa así. Y bueno, yo le dije, bueno, listo, chévere. Y ahí comienza mi encuentro con Dios. Realmente, mi mamá me había regalado una Biblia cuando era muy chico en Bogotá. Y yo busco una Biblia. Y yo hago lo que cualquier persona nueva puede hacer con una Biblia, ¿no? Como nunca he abierto ese libro, así que yo abro el libro y pongo el dedo así, ¡ta! Y cuando pongo el dedo leo esto. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por eso te irá bien. Y eso me cautivó porque como yo era tan amiguero, yo dije, este es un asunto de amistad, pero lo que ese texto me estaba diciendo era que yo no era amigo de él. Desde ese día, en mi casa, desde el 6 de febrero del 96, tuve un objetivo hasta hoy. Yo dije, yo quiero ser amigo de él. Yo estoy cansado de la gente, no quiero saber de gente, de dinero, de nada. Yo quiero algo distinto, así que si el asunto es ser amigo tuyo, quiero ser amigo tuyo. Y me volví un apasionado por ser amigo de él. Y comencé a buscarlo. Ahí comienza mi vida con Dios, en el mes de febrero del 96. Y bueno, como siempre, esos encuentros que la gente creo que no se imagina, pero que yo siempre digo que son misteriosos. Mira, no hay una cosa más increíble que cuando tú te encuentras con Cristo, tu vida cambia. Eso, llámalo como tú quieras, pero tú quieres cambiar, busca un encuentro con Dios, busca un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y tu vida se va a dividir en un antes y un después. Eso es un misterio absoluto y de lo más hermoso en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Eso es bellísimo. ¿Y qué pasó después? Se encuentra bueno, y empieza a estudiar. ¿Cómo se despliega todo eso? Yo soy diseñador de interiores, estudié diseño de interiores en Bogotá, pero trabajaba no en mi carrera como tal, realmente fue más relacionado con gente del narcotráfico en Bogotá y otras cosas más. Teníamos una empresa de arquitectura,
Pero cuando llego a Valledupar, como yo venía de vacaciones, entonces ya era tiempo de regresarme a Bogotá. Lo extraño fue que nunca pude salir de aquí. Se cerraron todas las puertas y Dios prácticamente me encerró en una ciudad que para mí era un pueblo. Yo vengo de Bogotá, una metrópoli, la metrópoli de Colombia, y voy a una ciudad donde habían 300.000 habitantes, o sea, un barrio en Bogotá. Es un pueblo de que no tiene vida nocturna, bueno, muchas cosas que un pueblo no tiene. Porque una cosa es que tú salgas de un pueblo a una ciudad y otra cosa es que vengas de una ciudad a un pueblo. Así que todas las puertas se me cierran para poderme ir. Me quedo con mis padres. Yo vivía del pastor de jóvenes, porque yo dije, bueno, tengo que ser amigo aquí de la gente que sabe. Entonces me acerco al pastor de jóvenes, llego a una iglesia pequeña y me puedo acercar muy fácil al pastor y me hago muy amigo del pastor y comienzo a descubrir cómo funcionaba la vida de la fe en la cotidianidad. Y gracias a Dios llegué a un muy buen lugar, llegué a un lugar donde hay una fe genuina, con un pastor, gracias a Dios, muy sano y saludable espiritualmente hablando, y comenzaron a enseñarme a orar, comenzaron a enseñarme a leer la palabra de manera muy práctica y simple. Y entonces eso, comenzaron a pasar los días, yo veía que no podía irme y el pastor de jóvenes me dijo, ora a Dios para ver si te tienes que quedar. Y tengo mi primer encuentro realmente con el Señor el 8 de agosto del 96. Porque yo oía que todo el mundo hablaba, que Dios les hablaba, que sentían al Señor, y yo nada, yo ni lo escuchaba, ni lo sentía, nada de lo que la gente decía. Entonces yo decía, pero ¿por qué la gente dice que lo oye y yo no lo puedo oír? Y llegó un momento en que ya no podía más realmente. Y entonces llamé a un amigo que conocí, un pastor amigo que había conocido, y le dije, mira, yo necesito que me expliques cómo hago realmente para oír a Dios, porque si no, yo no voy a soportar esta vida. Creo que estoy hablando solo, creo que estoy caminando solo y no lo siento, ni he escuchado su voz. Y él me hizo una pregunta que cambió mi vida. Él me dijo, ¿qué tienes que hacer para que otro hable? Entonces era tan fácil que no doy para responderla. Yo le dije, no, pues no sé, me dijo, muy simple, cállate. Me ves más bonito. Exacto, cállate. Yo le dije, ¿cómo así que cállate? Me dijo, exacto, estás hablando con Dios, entonces guarda silencio, aprende a callar. Pero ¿cómo así? Me dijo, claro, tú quieres que Dios hable, pues cállate después de qué horas. Así que comencé mi práctica de desarrollar el arte del silencio. Dificilísimo para mí porque por ser tan amiguero, pues me gustaba hablar mucho, todavía me gusta, pero ya amo más el silencio. Aprendí a callar. Y el 8 de agosto de 1996 tuve un encuentro sobrenatural con él. Pude experimentar su presencia, pude experimentar lo que era escuchar su voz en mi interior y ahí comienza ese día. Aunque antes había venido ya con una transformación en el alma y muchas cosas, pero realmente no había tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo y ahí, ese día lo tengo y ese día me doy cuenta que es más que letra. Ese día me doy cuenta que es alguien real, que es una persona real, que aunque no lo vea, sí lo puedo sentir, lo puedo escuchar. Y me apasioné por eso. Me apasioné por estar con él. Vamos a desmenuzar ese encuentro un poquito más, porque es muy importante que nos explique esa parte, porque como usted dice, alguien, esto lo dice usted en sus devocionales y me encanta, ¿verdad? Esto es alguien, esta palabra es para alguien que esté escuchando hoy, ¿verdad? Así dice usted, ¿verdad? Más o menos. Sí, está bien. Yo creo que esto de que usted tuvo un encuentro específico con Dios es para alguien que esté escuchando en este momento. Explique quién es ese Dios tan hermoso, quién es ese Dios tan increíble, quién es ese Dios que billones de gente seguimos y que transforma al humano y que es esencial para la humanidad y la humanidad todavía no se da cuenta de que esto es lo fundamental. Bueno, casi nunca hablo de eso, porque pienso que a veces es un encuentro personal y a veces la gente quisiera que fuera el mismo encuentro con ellos y realmente Dios se encuentra con todos de manera diferente y no se puede convertir como en... a mí me conmueve mucho pensar en eso porque yo no podía entender que un Dios creador de todo hablara conmigo. Porque, a ver, es difícil pensar en ese momento. Amén, aleluya, porque todavía lo experimenta y sabe lo que significa eso y la grandeza de eso. Eso es... Sí, realmente
además de que no me sentía merecedero de que él hablara conmigo, yo por ser artista, porque soy pintor, estudié Bellas Artes, entonces a mí me gustaba mucho ver el cielo, me gusta observar la naturaleza, y por eso en nuestro devocional hay pajaritos y todo lo demás. Entonces yo, en mi casa había un espacio en el segundo piso, como una terraza, donde yo salía todas las noches allí a mirar el cielo. Cuando este pastor me dijo que guardara silencio, exactamente ese día, me quedé callado mirando el cielo y me dio por cerrar los ojos. Y cuando cerré mis ojos en silencio en medio de la noche, yo sentí que alguien se paró frente a mí. Yo creo que uno cierra los ojos y no es sino que alguien entra y tú lo sientes cuando alguien entra, ¿no? Cuando tú sientes una presencia de algo, ¿no? Entonces yo siento que alguien se para frente a mí. Me dio miedo, pero era un miedo extraño, porque no era un miedo de pánico, de querer correr, pero era un miedo de la experiencia que no di para abrir mis ojos. Y de repente sentí, es la mejor manera de contarlo, pero para entenderlo, que tocaban mis manos. Esa presencia que estaba frente a mí tocó mis manos. Y cuando tocó mis manos, pues obviamente sentí de todo en mi cuerpo y caí solo ahí en esa terraza. Y ya, y simplemente en mi corazón hubo una palabra simple, sencilla, pero para mí muy significativa. Y la palabra fue te amo. Bueno, es complejo porque ¿cómo entender tú que tú siendo tan perverso y tan pecador y todo, un Dios tan santo te va a amar? Realmente yo no le di una sola razón a él para que me amara, no le di ninguna, le di muchas razones para que me odiara. Por eso no lo entendía y aún no lo entiendo. ¿Cómo nos sigue amando a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, y su amor sigue ahí, y su gracia sigue ahí, y pasa una por alto y otra por alto, y sigue dándote una y otra oportunidad? Eso se llama Eso me ágape. Enamoró. Exacto, Amor eso me ágape, enamoró ¿verdad? profundamente, eso me apasionó, por eso vivo, eso es mi sangre, eso es mi aire, eso es el entender que cada mañana me levanto y sé que me da una oportunidad más para seguir, solo porque Él quiere, porque no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad, no es por lo que sabemos hacer. No, mira, yo sin Él sería el hombre más torpe de este mundo. Sin Él no tengo nada que decir, sin Él no tengo nada que hacer, sin Él no tengo cómo levantarme. O sea, se volvió mi aire para respirar, se volvió mi luz, se volvió todo. En ese momento comencé a girar alrededor de Él. Qué bello testimonio, qué bonito, qué hermoso. Así es, de eso se trata. Ese es el Cristo, ese es el Dios que nosotros seguimos, ese es el Dios que, y esos encuentros, yo siempre he dicho, no, que tuve encuentro con Dios, y les veo la vida y como que se las veo igualitas, y digo, no, todavía no. Los encuentros con Dios tienen que ser un antes y un después, tiene que haber una transformación, un corte allí de vida y una entrega absoluta. Si yo veo eso, sí, realmente hay un encuentro con Dios. Claro, no hay perfección, estamos todos en construcción hasta la eternidad, hasta que nos volvamos a encontrar con Él. De resto, estamos tratando todos los días de vivir una vida que le agrade, de tener un corazón que le agrade, de tener una palabra, como menguar, que es la parte más difícil. Hoy yo me arrodillaba y decía, Señor, mengo para que seas tú, porque uno, el ego, el yo, qué sé yo, montones de cosas, ¿verdad? Que la cultura nos enseña y la vida a que nosotros somos las estrellas y no, aquí se trata de lo contrario. ¿Cómo hacer que todo glorifique a Dios? Muy lindo, me encanta que eso sea y de ahí, ¿a dónde pasamos? Ahí empezamos ya a servir de lleno al Señor. Bueno, realmente ahí entré en un proceso muy difícil. Porque para mí, a pesar de que ya tenía una relación con Dios y ya lo conocía, pero en mi corazón el primero era el dinero, primero eran las cosas. Claro. Viví por eso durante mucho tiempo, elegía mis amistades si tenían dinero, viví en un medio que me llevó a vivir de esa forma, entonces mi Dios era el dinero. Entonces monto un negocio en Valledupar de diseño de interiores, monto un negocio de muebles. Se me fue en pausa. Hello. Aquí estoy. Aquí está. Monto un negocio y a los 3 meses quiebro materialmente. Eso fue en el año 97.
quedo debiendo muchísimo dinero y no tenía cómo pagarlo. Y ahí comienza un proceso de Dios en mi corazón para destronar de mi vida el dinero y el sentarse en el primer lugar. Y bueno, durante más o menos 8 meses fue muy duro, muy duro. Terminé pintando casas en la ciudad de Valledupar, cosa que nunca en mi vida había hecho. Fueron momentos donde me tocó bajar la cabeza y él ahí moliéndonos, ¿no? Y yo siempre queriéndole servir a él, pero cada vez veía el servicio más lejos, porque yo decía, ¿cómo te voy a servir si debo todo este dinero? Y yo no creo que vaya a poder, y cada día me vi como más lejos. Regreso a Bogotá a mediados del 97 y me quedo viviendo en Bogotá 6 meses. Y fueron 6 meses de prueba en muchas áreas, porque ahí estaban todos mis amigos sin buscar a Dios, pero todos mis amigos con dinero, todos mis amigos bien, y yo con Dios sin plata y sin lo que ellos valoraban. Entonces mi mejor amigo cuando me vio me dijo una frase que bueno, en su momento era real para ellos y era un proceso para mí, y él me dijo, desde que conociste a Jesucristo te quebraste. O sea que parece que no fue lo mejor que te haya pasado. Yo sabía que no, en el fondo, yo sabía que eso no era así, pero dolía, porque era ver a mis amigos en su vida de pecado, en todo lo demás, y yo buscando al Señor, dejando todo, y sin nada de dinero, mal, endeudado, vuelto pedazos. Yo decía, esto no tiene sentido, porque si te estoy buscando a ti, pues debería ser distinto a la vida de ellos. Pero en Bogotá, en esos 6 meses, que fui probado en diferentes áreas, una cosa sucedió, y es que una mañana yo me levanto muy triste, muy mal, llorando, diciéndole a Dios, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué sucede todo esto. Y bueno, y de repente mi amigo toca en la habitación donde yo estaba, mi mejor amigo que se llama Joaquín. Y Joaquín entra y se sienta a mi lado y comienza a llorar. Y me dice, te voy a decir la verdad, si yo pudiera vender todo lo que tengo y que me dijeran, consígnelo en esta cuenta y te vamos a dar lo que Mauricio tiene, lo haría ya. Y yo decía a mi interior, pero ¿qué le pasa si yo no tengo nada? ¿Qué está viendo él? ¿Sí? ¿Qué están viendo ellos? Que yo no lo veo. Y él me dice, necesito lo que tú tienes. Y ese día yo comencé a ver que lo que yo tenía era mucho más valioso que lo que este mundo entregaba, y era mi amistad con él. Así que en Bogotá de Moro hasta final del 97 no ganó ni un peso para poder pagar. Me regreso a Valledupar y me encierro en mi casa porque le debía a muchísima gente en esta ciudad. Era un año muy difícil porque Valledupar fue una de las primeras ciudades de paramilitarismo en Colombia. Te mataban por cualquier cosa. Era una ciudad de mucha guerra entre guerrilla y paramilitarismo, y ahora yo llego y me encierro asustado porque le debía a mucha gente que no era cristiana. Y de repente un día estoy en mi casa y llega un predicador a la iglesia donde yo asistía, que se había vuelto amigo mío, y le pregunta a mi pastor que dónde estoy yo. Entonces mi pastor dice, debe estar en su casa, hoy no vino. Él dice, tengo una palabra para él. Así que él se va a mi casa. Y cuando llega yo lo saludo, Dani, ¿cómo estás? Sigue. Y Dani me dice, no, yo no vengo a visitarte, realmente vengo a decirte algo de Dios. Y claro, Dani, dime. Y me dice, el Señor te dice que des la cara y que digas la verdad. Chao. Y se fue. Y yo decía, este hombre está loco, él no tiene ni idea cómo voy a dar yo la cara con las deudas que tengo, me matan. Pero bueno, yo entré a mi habitación y comencé a orar y leí un verso que creo que la gran mayoría de gente sabe, donde el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendí que si decía la verdad, Él me iba a apoyar. Y comencé a darle la cara a la gente y Dios comenzó a hacer milagros. Pero el 27 de febrero de 1997, mi pastor, el pastor Ángel Flores, me llama a su oficina y me dice, he estado orando en estos días por ti y Dios me dice que trabajes con nosotros. ¿Cómo? Usted está loco. No tiene ni idea quién está llamando. Dice, no, a mí no me importa quién estoy llamando. Dios me dice que entres con nosotros. Y yo, ¿pero qué voy a hacer? Y me dijo, no, pues me ayudas. Y comencé siendo como el mensajero de la iglesia, a llevarle papeles al pastor, a traer, a llevar. En ese momento la iglesia estaba ampliando y yo comencé a hacer mensajes, a llevar, a traer, a subir, a bajar, a ser el siervo de él, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y eso era lo que hacía. Un día estábamos en una reunión y me dijo, mira, vamos a abrir una iglesia en tal lugar, queremos que acompañes a un pastor allá, y era como un pueblo cercano, quedaba como unas 2 horas de aquí. Bueno, listo, entonces nos montamos en un bus y cuando vamos arrancando, este pastor se para frente a toda la gente y les dice, bueno, buenas tardes, nosotros venimos de la iglesia Cejes, que era nuestra iglesia que se llama Centro Evangelístico de Jesús del Señor, y vamos a ir a abrir una iglesia en un pueblo que se llama La Paz, y vamos a abrir una iglesia aquí, entonces
Pero yo los quiero dejar con el hermano Mauricio que les va a dar un mensaje. Yo dije, este hombre está loco. Jamás en mi vida yo me había levantado a dar un mensaje a nadie. Y los dejo aquí y el bus iba lleno. Yo dije, Dios mío, no puede ser. Si hubiera tenido una ventana, te lo juro que me boto por esa ventana y digo, hasta luego. O sea, yo no daba para hablar. Me bajo del autobús. Sí, sí. Yo sufría de pánico escénico. De hecho, todavía es uno de mis sufrimientos. Claro, claro. Entonces yo me levanté y le dije que aquí no hay opción. Y cuando yo voy caminando, agarrado de los pasamanos del bus, voy diciéndole a él, ok, si yo nací para esto, entonces cuando yo llegue allá enfrente, te va a tocar llenarme la boca porque no tengo ni idea de lo que voy a decir. Y segundo, cuando yo termine de hablar y yo haga el llamado a esta gente para que se entregue a ti, que este bus entero se entregue. Y cuando yo me volteo, todo el mundo está así mirando lo que voy a decir y yo no tengo ni idea qué va a salir de mi boca. Y de repente yo digo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y comienzo a hablar. Yo mismo en mi interior decía, ¿qué estoy diciendo? ¿De dónde está saliendo esto? Y yo estoy hablando y hablando y hablando y de repente dos señoras que están en la primera fila, en las dos primeras bancas, comienzan a llorar. Y los que están aquí al otro lado comienzan a llorar. Y yo digo, ¿qué está pasando? Yo estoy viendo el escenario del bus, como unas 40 personas, y ya estoy terminando. Cuando termino, hago la pregunta, si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano, y todo el bus levanta la mano. Entonces yo digo, wow, esto es así. Desde ese día, comencé a predicar en los buses. Entonces, bus que me montaba, comenzaba a hablar, y donde fuera que estuviera, comenzaba a hablar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí comenzó realmente a funcionar todo el llamado, y luego el pastor Ángel me da un grupo en un barrio los lunes en la noche, y yo voy a ese grupo a comenzar a enseñar a un grupo con un discipulado. Todos los lunes en la noche iba, pero un día, casi pasado unos 6 meses, al pastor de jóvenes que era mi amigo y a su esposa, a la esposa de él, matan a su esposo aquí, la guerrilla, y ellos piden asilo político en Canadá. Así que se van para Canadá. Y cuando se van para Canadá, mi pastor dice, ahora no tenemos pastor de jóvenes, ¿qué hacemos? Y entonces el pastor dice, pues Mao, te toca. Y yo le dije, no, ¿cómo así que me toca? Usted no tiene ni idea de lo que va a hacer. O sea, usted, ¿cómo le ocurre? Él dice, no, eres tú el que tiene que entrar. Así que comienzo a ser el pastor de jóvenes de esa iglesia que se llama Cejes, en Valledupar. Y mi oración fue, ok, Señor, yo respondo que no sé cómo, pero yo no quiero meterme en estas 4 paredes. Mi corazón vibra por la gente que está en la calle. Y comencé a salir a las calles. Y nos entregaron un grupo como de 60 personas. Y en 4 años eran 1,400 jóvenes. Comencé a meterme a las universidades, a los colegios, al gobierno. Y Dios comenzó a usarme en ese momento de una manera especial, porque yo insisto siempre que no era que yo me hubiera preparado así. No. Yo lo que hacía era orar, ayunar, leer la palabra. Y Dios comenzó a operar, a hacer cosas aquí en la ciudad, y terminé siendo consejero de alcaldes y gobernadores, y comenzó Dios a ubicarme en posiciones con empresarios. Ahí demoré siendo pastor de jóvenes casi 14 años, y me convertí en la mano derecha de mi pastor, y la iglesia CG se volvió una iglesia muy importante en la ciudad y en el país. Hicimos un trabajo muy lindo, y ahí trabajé hasta el 2010. Estuve allí en la iglesia. Me caso en el 2000, conozco a mi esposa también de una manera así súper extraña, y me caso con ella en el 2000. Bueno, hasta ahí fui pastor de jóvenes por 14 años en esa iglesia. Y después pasa a tener su propia iglesia. Bueno, cosa que no quería, porque realmente era mucho mejor estar detrás del pastor principal. Ser pastor de jóvenes era muy fácil, porque no era yo el que daba la cara a las cosas. Mi esposa, una empresaria muy exitosa de la ciudad, yo me convierto en conferencista empresarial, en conferencista en muchos lugares, y Dios comienza a ponerme en lugares de honra en la ciudad, y estamos bien. Ahora, tienes un ministerio de 1,400 jóvenes, sales por la radio, sales por la televisión, te invitan, todo está perfecto. Cualquiera quisiera estar ahí en ese escenario, pero resulta que un día estábamos comenzando exactamente el año 2008, y estamos metidos en un ayuno arrancando el año de 21 días, y de repente estoy leyendo Ezequiel, y en Ezequiel hay un texto que dice, y de la rama más alta del cedro arrancaron el brote y lo sembraron en el cerro más alto, y se convirtió en un magnífico cedro. Cuando yo leo eso, yo siento que el Espíritu Santo nos dice a mi esposa y a mí, ustedes son la rama, el cedro es donde están, van a ser arrancados y van a ser sembrados en otro lugar. Yo digo, no, eso
yo no lo quiero, yo estoy bien acá. A ver que Dios venía a decir un mensaje, te decía que no, ¿verdad? Así es, Dios comienza a trabajar en nosotros, que salgamos, dimos 8 meses para no salir. Yo no quería, porque la experiencia que yo veía en otros pastores, yo decía, no, yo no quiero eso. Yo no quiero estar allá, ahí hay sufrimiento, allá hay esto, allá hay esto. Yo veía otras cosas, ¿no? Yo decía, yo no quiero ser pastor de iglesia, yo soy pastor de jóvenes aquí bien en lo que estoy haciendo, pero hubo una semana muy difícil donde realmente Dios casi que nos puso contra la espada y la pared. Entonces yo voy donde mi pastor a mostrarle la palabra, con la esperanza de que mi pastor dijera, eso no es de Dios, no vas a salir. Así que yo voy, le abro la Biblia en Ezequiel y le digo, pastor, mira. Entonces el pastor lee, y cuando el pastor lee me dice, yo soy el cedro, tú eres la rama, así que vas a ser arrancado, abriremos una obra contigo. Yo le dije, no lo quiero. Y él me dijo, pues esto es lo que dice acá. Pero ¿cómo así? Me dijo, sí, ora, a ver qué hacemos. Le dije, ¿cómo así? ¿Cómo hacemos? Abre la iglesia. ¿Cómo abrir iglesia? Sí. Abrir iglesia no es como abrir una tienda, una cafetería, un negocio en la esquina. No, dale. Así que comencé a orar con mi esposa y yo le dije al Señor, muy bien, yo me atrevo, si voy a administrar una iglesia tuya, dame una iglesia donde lleguen los más borrachos de esta ciudad, donde lleguen toda la gente que esté así más perdida como yo estaba. Y entonces estoy entrando a una panadería y ahí hay un muchacho que es compositor de la música vallenata secular, que es amigo mío, se llama Richard Daza. Y yo le digo, hola Richard, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Entonces le digo, Richard, sentémonos a tomar algo, y comenzamos a tomar, y de repente yo le digo, tomándonos un café, le digo, Richard, ¿no te gustaría que diéramos una palabra en tu casa para ustedes? Claro, pastor Mao, ¿cómo no? ¿Cuándo arrancamos? Y yo le digo, mañana. Así que al siguiente día, Richard Daza invita a sus amigos. Y fue muy cómico porque a todos sus amigotes. Invitó a un grupo de 4 compositores, bebedores, amantes de la música vallenata, bohemios. Entonces yo me siento allí, les leo la Biblia, y cuando termino de leer la Biblia, ellos sacan su botella de whisky y ¡tan! La abren y sirven su whisky. Y yo los miraba y decía, ¿esto qué es? Y el Señor me decía, tú dijiste que querías esta gente, así que esta es la gente. La iglesia comienza en la casa de ellos y comienzan a llegar los compositores de la música vallenata secular, músicos, artistas, en la terraza de su casa. Entonces, claro, eso comienza a llamar gente porque eran los músicos. En Valledupar un músico... famosa, ¿no? Exacto, en Valledupar un músico es como un político, es mejor que un político. Entonces, esto comenzó a hacer un movimiento ahí con todos ellos, y todos los martes yo iba, solo abría la Biblia y les enseñaba. Y de repente uno de esos músicos dijo, pastor Mao, ¿puedo agarrar la guitarra y cantar unas canciones? Le dije, claro, y yo llegué y le di un CD de Marcos Witt y le dije, prepárate estas. Entonces él al otro martes trajo su canción y puso la guitarra, y ese era mi grupo de alabanza. Entonces, ahí en esa casa comenzó a crecer, y un día dije, no, para un hotel, me fui para un hotel, y así sucesivamente, y en 2 años que demoré saliendo de la iglesia donde yo nací, un día Dios nos habla de que la iglesia se llamaría la Catedral del Reino. Terminamos en un hotel de la ciudad, y eso comenzó a crecer de manera inexplicable, y terminamos abriendo la iglesia el 10 de octubre del 2010. Ese día inauguramos la obra que se llama la Catedral del Reino aquí en nuestra ciudad. ¿Y cuántas personas tienen ahorita, hoy por hoy? Bueno, con toda la gente que usted le invitó y toda la gente que Papá Dios le dijo que le iba a llevar, ¿toda esa gente se fue allí? Sí, eso fue lo que cambió toda la perspectiva del asunto. Yo me encierro en un hotel 15, yo me iba a ir a hablar con pastores de iglesias muy grandes, a ver otra cosa, pero de repente cuando ya tengo todo mi viaje preparado para ir a Bogotá, el Señor me dice, no vas a Bogotá, te vas a encerrar conmigo. Entonces yo me voy a un hotel y me encierro en un hotel 10 días a orar y a decirle a Dios, ¿qué hago? En esos 10 días, Dios sacó de mi mente y de mi corazón todo lo que yo había hecho en 14 años. Y me dijo, lo que vamos a hacer aquí es nuevo. Olvídate de todo lo demás. Eso estuvo bien para ese momento. Ahora vamos a hacer algo nuevo. Fueron 10 días de renovación, de transformación, de romper paradigmas, de replantearme, de reimaginarme. Y comenzamos la obra más o menos como con unas 40 personas en esa casa. Y cuando vamos a ese hotel y salimos de ese hotel de manera milagrosa a un auditorio, ahí fueron 400 personas y en más o menos 6 años la iglesia llegaba a 4,000 personas. Y comenzamos a formar líderes, a hacer todo lo que hace una iglesia normal, a consolidar, a formar un liderazgo. Hoy Catedral del Reino tiene 9 sedes cercanas aquí a Valledupar. Estamos a las puertas. Este domingo vamos a abrir nuestra primera iglesia virtual en Palm Beach,
y comenzó a extenderse de manera milagrosa, realmente sobrenatural. De los 8 sedes que tenemos, 7 han sido donadas, donde alguien la construye y dice, tome, ahí está la llave, haga la iglesia. Así que en cuanto a sedes y lugares físicos, realmente Dios ha traído gente para donarnos la mayoría de los lugares. Increíble la mano de Dios, ¿no? Increíble. Sí, ¿no? Increíble. Y eso, bueno, ahí demoramos hasta el 2009 trabajando de esa manera, físicamente hablando, formando líderes. Ese es nuestro llamado, realmente lo que hacemos, lo que a mí me apasiona realmente, y mi llamado es formación de líderes. Creo que nuestro sistema, no quiero ofender a nadie con esto, pero durante años la iglesia fue casi que centro pastoral. Es decir, todo lo que el pastor dijera, ¿no? Todo giraba alrededor del pastor. Yo vengo de ese sistema. Pero cuando yo comencé a ver la obra que estábamos haciendo, el Señor me dijo, no, tú te vas a poner con todos y quiero que aprenda a trabajar en equipo. Así que comenzamos a hacer un trabajo en equipo. Gracias a Dios ha puesto mucha gente a nuestro alrededor. Realmente Pastor Mau es un elemento más en medio de un equipo inmenso que está alrededor mío trabajando en toda esta organización. Dios nos dio un equipo de planeación estratégica, bueno, muchas cosas con muchachos, gente muy joven, gente que no venía de ninguna iglesia, que conoció con nosotros, que formamos, y todo este equipo Dios lo fue capacitando para poder hacer lo que hoy somos. Hoy, físicamente hablando, bueno, estamos, como te dije, en 8 sedes, 3 sedes en la ciudad de Valledupar, 5 sedes afuera con pastores tiempo completo que nacieron de nuestro corazón en la formación que hacemos. Y así fue como Dios extendió Catedral del Reino a hacer un trabajo de diferentes maneras. Tenemos una fundación que se llama Fundación DAR, donde trabajamos por los niños con cáncer. Y así Dios comenzó a ponernos en diferentes lugares, a hacer de pronto cosas en la ciudad que no se hacían normalmente. Y en este momento, bueno, en el año, hace 5 años, una mañana el Señor dice a mi corazón, saca 7 minutos de lo que tú y yo hablamos todos los días por tu teléfono. Entonces cierto, fue muy simple. Quiero pararle ahí porque eso me impactó mi vida. Carmen Cecilia, que ya se la presenté, que es parte de mi sobrina y que es parte de este proyecto, ella empieza a pasarnos, a poner en el chat de la familia ese devocional a puerta cerrada. Y entonces nosotros empezamos a escucharlo y Carmen Cecilia se lo pasaba a otra persona y amigos y amigas, y gente empieza a reclamar, hey, no me has pasado hoy el devocional del Pastor Mau. Y hay algo que es fundamental en ese, y yo, por supuesto, somos unos, no voy a decir la palabra devoto porque no es en el contexto, claro, pero sí somos unos seguidores realmente asiduos de ese devocional. Pero me llama la atención grandemente es cómo usted toma un tema, ¿verdad? Cómo toma un tema, lo desarrolla en un mes y cada día en 7 minutos logra decirnos algo tan puntual. Entonces yo en mi carro, en donde sea, me pregunto, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué hace? ¿Estudia? ¿Ayuna? ¿Ora? ¿Cuando le dicta por el oído? ¿Lo llama por teléfono? Porque me parece tan preciso. Además, tengo que reconocer la vehemencia con que usted habla, la fuerza que le pone, el denuedo que le pone, que si uno lo viera, yo lo escucho, yo no lo veo, hoy que lo estoy viendo, ¿verdad? Pero es impresionante porque uno se queda conectado allí. Entonces creo que, además, creo que estaba leyendo, tiene millones de seguidores, ¿no? Ha sido un gran impacto, hermano de Dios, en la puerta cerrada, en 7 minutos, darnos una palabra, pero que nos llega hasta los tuétanos. ¿Qué es lo que hace el Pastor Mau para lograr eso? Pues comenzó realmente en Mateo 6:6, que es mi verso lema y mi columna vertebral, por eso se llama A Puerta Cerrada, porque Mateo 6:6 dice, tú cuando ores entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te respaldará en público. Ese es mi verso práctico. Yo dije, esto tiene que ser real. Y comencé a vivir sobre eso, y un día, como te dije, nosotros tenemos una sede campestre a las afueras de la ciudad, y un día, yo me voy a orar allá todos los días a las 5 de la mañana, y un día el Señor dice a mi corazón, saca 7 minutos de lo que tú y yo hablamos por tu teléfono. Así que yo lo que hice fue tomar mi teléfono de manera muy práctica, así, clac, puse grabar y grabé 7 minutos de lo que yo estoy sintiendo, de lo que estoy hablando con Dios, de lo que estoy viviendo en el momento, y se lo envío a mi equipo.
Entonces así comencé. Y un día uno de mi equipo me dijo, pastor, ¿puedo enviarle esto a un amigo? Le dije, sí, claro, envíalo. De repente otro dijo, ¿puedo enviarle a otro amigo? Sí, envíalo. Y comenzaron a enviarlo de aquí para allá, de allá para acá. Y de repente eso comenzó a extenderse, a extender. Yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Realmente yo lo único que hacía era iba y hablaba, y listo. Y todos los días comencé a mandarlo a la misma hora, a la misma hora, a la misma hora. Y de repente gente comenzó a hablarme por aquí, por allá, y ¿qué está pasando? Y que la gente quiere escuchar esto. Bueno, envíenlo. Y comenzó el devocional a moverse y Dios con 7 minutos comenzó a hacer grandes cosas. Realmente yo tengo que decir, como siempre lo he dicho, que, bueno, aquí no hay nada de mí, no hay nada. Realmente no hay nada, porque lo único que hacemos es entrar a orar. Realmente lo que yo hago en ese devocional es sacar 7 minutos de mi oración diaria. El tema que ponemos es el tema que Dios me pone a mí. O sea, yo hoy estoy hablando de Samuel, porque Dios me está hablando de eso a mí, porque Dios me está haciendo un llamado distinto a mí. Entonces yo lo digo. Y no es de pronto un libreto. No, bueno, obviamente escribo algunas cosas para poder tener una línea. Claro, sí, tiene que haber pero en medio de todo eso hay un esquema, claro. Es impresionante, porque acabamos de terminar Ruth. Sí, ahora y lo fue llevando hasta el final exquisito, pues. Y anterior fue Abraham y fue también divino, pues. Y ahorita estamos en Samuel, pues. Y es impresionante, pues. Yo realmente no tengo sombrero para quitarme, pero Dios lo usa grandemente en ese devocional. Yo creo que tenemos el libro con el mayor contenido más espectacular de la tierra. Absolutamente. La Biblia es un contenido del cielo, es un río que nunca acaba, que todos los días está. Entonces, eso no va a acabar, porque es que no es la palabra que uno plantea, porque si fuera lo que uno plantea, se le acabaron los capítulos y ya no tiene nada más que decir. Pero es que ese libro es tan fascinante y Dios es tan espectacular con eso, que hoy podemos leer Samuel y lo puedo volver a leer en diciembre y en diciembre nos dice otra cosa. Entonces es como un manantial. Luego de que llevo algunos meses entramos en una crisis brutal en el año 2017. Cumplíamos 7 años. Empezando ese año, Dios dijo, este es mi año, y fue el año más duro de nosotros. Entonces yo decía, bueno, si en 6 años han pasado tantas cosas, en el 7º año esto va a ser explosivo, y realmente fue tan explosivo que sucedieron cosas inexplicables. Nos sacaron, teníamos la iglesia que te cuento de 4,000 personas en un lugar, y de repente al dueño de esa bodega se le ocurre sacarme. Y nos sacan del lugar, así, de la noche a la mañana, en 20 días. Y termina la iglesia. En ese momento era el auditorio más lindo de la ciudad, era un auditorio con aire acondicionado, todo un auditorio muy tecnológico. Y terminamos debajo de un árbol. Eso fue muy cómico. Dios es muy cómico. Dios sabe cómo hacerlo. Dios nos saca de ahí y nos lleva al campo. Sí, el techo de nosotros eran las ramas de un árbol y allí íbamos al campo en piedras. Valledupar es una ciudad de 35 grados centígrados todo el tiempo, no hay aire acondicionado. Yo soy de Maracaibo, okay. Yo sé que... Ok, entonces nos lleva a ese lugar en el 2017. Fue un año durísimo para nosotros. Y un día íbamos a abrir allá y llovió durísimo como nunca en nuestra ciudad. Y yo quedo en el lugar donde hago el devocional normalmente. Quedo ahí una tarde a las 6 de la tarde, como que el cielo se hubiera abierto y comenzó a llover y quedé tirado en el barro, llorando, diciéndole a Dios, ¿yo qué hice para quedar aquí? Si íbamos tan bien. Esto iba de manera maravillosa y ahora, ¿qué hicimos? O sea, ¿en qué me equivoqué? ¿A quién le pegué? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué se me vino el mundo encima? Ya, de un momento a otro. ¿Qué me quieres enseñar? Bueno, en ese momento realmente no fue la pregunta. En ese momento yo decía, ¿pero por qué? O sea, explícame qué pasó. Porque todo se estaba cayendo. Pasamos de ser una iglesia de 4,000 personas así a ser 1,000 en 8 días. ¡Pum! Así, ¡pum! ¿Y cómo? Y ahora hacer como la humillación de la gente y qué habrán hecho. Bueno, tú sabes todo lo que pasa detrás de todo ese tipo de cosas. Y yo estaba que botaba la toalla. Llegó un momento en que dije, no voy más, renuncio. En ese momento, ese fin de semana, con mi esposa, que entramos en una crisis de fe muy fuerte, porque no entendíamos el por qué sucedía todo esto,
yo tengo un viaje a Bogotá porque yo doy charlas a la Corte Suprema de Justicia en coaching. Entonces Dios estaba abriendo una puerta y me invitan a Bogotá, a la Corte Suprema de Justicia, y yo estoy en el aeropuerto de Valledupar sentado en mi carro con mi esposa en el parqueadero, hablando de que cuando regrese voy a entregar la iglesia, porque ya no hay nada más que hacer. Y yo me voy para Bogotá, imagínate, con la cabeza vuelta un 8, y estoy allí en ese avión pensando qué voy a decir. Voy a llegar a Bogotá y mañana tengo una conferencia, preocupado, lleno de miedos, lleno de incertidumbres. Y de repente, cuando el avión llega a Bogotá, yo me voy a bajar del avión y hay un hombre detrás de mí. Y este hombre me toca el hombro y me entrega una servilleta del avión. Y me dice, tome, le entrego eso. Él no me conoce, yo no sé quién es. Yo guardo la servilleta, la guardo aquí en el forro, entre el teléfono y el forro del celular. ¡Tan! Y me bajo corriendo porque ya venían por mí. Cuando llego afuera, a la calle, al aeropuerto que me van a recoger, el carro no ha llegado y me acuerdo de la servilleta y la saco. Y cuando saco la servilleta dice, no temas, yo estoy contigo. Y comienza en la servilleta como si ese hombre hubiera estado metido en el carro escuchándome lo que yo estaba hablando con mi esposa, y yo salgo corriendo a buscar a ese hombre. Y no lo encontré. Desde ese día yo pienso que Los Ángeles viajan en avión. Claro. Salí corriendo a buscar a ese hombre. No lo encontré, pero era Dios mandándome un mensaje, diciéndome, el mensaje decía... Increíble. El mensaje decía, voy a desestabilizar todos tus planes, pero confía, porque lo que no logras hacer con tus fuerzas, lo vas a hacer con mi poder. Y eso me hizo descansar. Regreso a Valledupar el siguiente día diciendo, seguimos adelante. Y insisto que fue un año muy duro, pero por encima de que fuera duro, ya yo entendí que yo debía disfrutarme eso. Así que comencé a disfrutar estar debajo de un árbol, comencé a disfrutar todo, el lugar que Dios nos había entregado. Mi esposa también comenzó a disfrutarlo. Y ahí en ese lugar celebramos los 9 años el año pasado. Y sucedió esto. La persona que nos había sacado del lugar tiene una hermana de la bodega donde salimos. Y la hermana era cristiana, se había convertido con nosotros. Y ese día celebrábamos aniversario en el año pasado, en el 2019. Y ese día llega esa señora allá al campo donde estábamos y me dice, Pastor Mao, mire, desde el día en que mi hermano lo sacó de allí, yo no he podido descansar tranquila. Desde ese día realmente yo creo que mi alma no es la misma. Mi mamá amaba que la iglesia estuviera ahí, aunque su mamá era católica. Pero yo he estado hablando con mi familia, he estado hablando con mis hijos y hemos tomado una decisión y quiero decírselo hoy. Y la señora se mete la mano así a la cartera y saca las llaves de la bodega y me dice, nosotros donamos el lugar, y me lo regresa. ¡Santo! Así que el lugar de donde habíamos salido nos regresan el lugar. Lo interesante de esto es que Dios me había hablado de que en ese lugar funcionaría una iglesia para niños. Ahora, si hubiéramos quedado ahí, después entiendo, mano, si hubiéramos quedado ahí, pues no hubiéramos podido comprar eso. Es muy costoso lo que valía. Y ahora regresa a nuestra mano como una ofrenda. Ahorita tenemos ese lugar, hay un proyecto para abrir iglesia solo para niños, una iglesia para niños ahí. Y ahí comenzamos a vivir otra experiencia. Lo que me sostuvo en medio de la crisis fue el devocional. Porque yo escuchaba gente de otras partes, está pasando esto y esto y esto. Y de repente comienzan a abrirse relaciones internacionales con ese devocional. Y comienzo a darme cuenta que el devocional comienza a ir al mundo, está sonando en más de 25 emisoras. Bueno, de repente me doy a una pareja de la iglesia joven, que hoy son parte de nuestro equipo pastoral, se unen a mí, me dicen, Dios nos ha puesto esto de trabajar contigo en el devocional, porque yo estaba solo. Y esta pareja, que es el pastor Jorge y la pastora Caro, arman un equipo de diseñadores, fotógrafos, bueno, mi hijo que es cineasta, y arman toda una estructura y comienza a funcionar la plataforma que se llama Pastor Mao Ministry, donde abrimos iglesia virtual. En ese instante, el devocional creo que sube un poco de nivel, porque ya tiene un poco de gente que sabe más que yo ciertas cosas. A mí me encanta estar rodeado de gente que sepa más que yo, para que ellos hagan lo que yo no puedo hacer. Y yo me dedico a hacer lo que yo sé hacer. Así que yo lo único que hago aquí es bajar el contenido y hay un equipo de gente que lo transforma, le pone imagen, le pone color, le pone foto, pone plataformas. Y así llevamos 5 años, cumplimos 5 años este año. Y bueno, estoy aquí con ustedes gracias a eso. A esos 7 minutos, que sigue siendo lo mismo. Eso no ha cambiado, el contenido sigue siendo igual, los 7 minutos siguen siendo todos los días. Eso sigue siendo igual y espero que no cambie porque sigue siendo igual de orgánico, de
de simple, de sencillo. Más del 70% de la gente que nos escucha es gente católica y gente que no va a ninguna iglesia. Me sucede estando en Estados Unidos un día, yo tomo mi teléfono y digo, si hay alguien que está en esta zona que quiere estar conmigo en vivo, venga. Y de repente se llena el lugar donde yo estoy. Y yo le pregunto a la gente que está en la primera fila, ¿a qué iglesia vas? Y alguien me dice, mi iglesia es el devocional. ¿Qué? Y me dice el de lado, la mía también. Y el de lado, yo también, mi iglesia es el devocional. ¿Cómo que tu iglesia es el devocional? Son 7 minutos, ¿no? Pero esos son los 7 minutos que me alimentan todo el día. Yo no voy a ninguna iglesia. Para mí esa es mi iglesia y usted es mi pastor. Ahí nace, en el año 2018, ahí nace la iglesia virtual. La iglesia entendimos virtual. que había una nueva plataforma. ¿Qué significa la iglesia virtual en todo ese concepto del Pastor Mao y que Papá Dios está desarrollando a través de usted? Porque realmente el mundo se ha desarrollado por plataformas y ahorita en esta pandemia definitivamente todo el mundo ha aprendido, estamos aprendiendo, estamos desarrollando todas las tecnologías que están creadas y que Dios las va a usar porque va a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, así que esta es la mejor vía para llevar el evangelio. ¿En qué consiste la iglesia virtual que el Pastor Mao está liderizando? En el año 2011 tengo una visión mientras oraba. Yo veía, hoy lo entiendo, yo veía como algunas plataformas y veía mucha gente allí. Y comencé a ver que la gente no estaba en lugares físicos, sino que estaba aquí. Pero yo no sabía en ese momento cómo era. Yo decía, ¿pero esto qué es? Pero comencé a orar por eso y a entender que algo sucedía en un mundo distinto al físico. Pero claro, no lo podía comprender porque yo no era un hombre tan digital. Pero poco a poco comencé a leer, a investigar y a descubrir lo que estaba sucediendo. Y me di cuenta que teníamos que estar ahí. Y comenzó a ser nuestro diálogo. Comencé a darme cuenta que había mucha más gente en este mundo que en el mundo físico. Que era más gente la que estaba metida aquí que la que iba a nuestros auditorios y templos. Que Dios nos podía utilizar con estas herramientas que son de Dios para poder llevar su palabra. Y un día estoy en un aeropuerto y compro un libro de un científico no cristiano. Y me llamó la atención porque uno de los capítulos se llama Dios en el ciberespacio. Y que hable un científico de eso es raro. Entonces yo voy al capítulo y comienzo a leer y él dice que escribe eso porque un joven le hace una pregunta en una conferencia y le dice, ¿y en el ciberespacio dónde está Dios? Y él queda como en shock, así bloqueado, y comienza a buscar con pastores, con diferentes personas a preguntar. Y él dice, Dios estará en el ciberespacio el día que alguien lo lleve allá. ¿Cómo así? Yo no entiendo eso. Sí, y él dice, no un hombre de iglesia, claro, no es un hombre creyente, pero él dice, porque Dios habla y trabaja a través de los hombres. El día que hombres entren al ciberespacio, Dios llega al ciberespacio. Finalmente el hombre termina diciendo que el ciberespacio es una carretera, ¿cómo utilizó Dios en las carreteras que Roma hizo las vías que abrió marítimas, donde llevaban a la guardia romana y todo lo demás, y Dios después termina usando esos barcos para misiones, termina usando las carreteras que Roma hizo para llevar la palabra, y toda la palabra se movió a través de lo que Roma estaba haciendo. Yo creo que hoy es lo mismo. Las carreteras virtuales que están abiertas, Dios permite que se hagan para que hoy su palabra corra y llene la tierra como las aguas cubren la mar. Hasta los confines Entonces, de la tierra. Creo que nunca antes en la historia, la iglesia de Jesucristo está viviendo el mejor momento de la historia, el mejor momento. Para nosotros el mejor momento. Lo estamos disfrutando como el mejor momento y estirándonos hasta donde lleguemos, porque infortunadamente muchos pastores no estaban preparados para esto. Hoy estamos haciendo talleres para pastores, para ayudarlos en la virtualidad, para que entiendan que el mundo es una aldea, para que entiendan que los muros de la iglesia se cayeron hace rato, que la congregación, el término congregar se cambió, que en este instante, si usas el mensaje de otra forma, eso es como la Coca-Cola, que yo no la tomo, claro, pero la Coca-Cola, y no la tomo no porque no me guste, me fascina, pero hace un daño horrible. Pero la Coca-Cola ha cambiado de envase más de 10 veces. El líquido no lo ha cambiado. Yo sé de Coca-Cola porque vivo en donde se originó la Coca-Cola. Sí, claro. La Coca-Cola, y es impresionante cómo se expandió en el mundo y cómo el día que venga a Atlanta, que está cordialmente invitado. No, yo he estado ya en Atlanta y fui a Atlanta, fue a ver.
El museo de la ese museo. Pues, claro. Ahí fue donde me di cuenta que los envases habían cambiado. Y yo concluí cuando vi los envases y yo dije, claro, el envase cambia, el líquido no. La iglesia es lo mismo. El envase, ahorita el envase es este por el que estamos hablando, pero el líquido sigue siendo el mismo. O sea, el día que cambiemos el evangelio de la verdad, pues ya esto se volvió otra cosa y apague y vámonos. Pero yo tengo el mensaje en la mano, la iglesia tiene el mensaje en la mano, ahora cambie el envase. Esta generación no va a tomar Coca-Cola en el envase primero que hoy parece un frasco de perfume, hoy no lo van a tomar ahí. Sí, hoy toman en un frasco hecho a su generación. Entonces, hoy esta generación va a escuchar del Señor y el Señor entra por las plataformas. Nosotros lo que hacemos es abrir la llave y soltar el líquido. Pero no son excluyentes tampoco la congregación en su espacio, en su iglesia local, no es excluyente de todo el proceso. Se conjugan, se desarrollan, se despliegan, se unen y se lanzan por los diferentes canales. Es así, como lo consiguen. Totalmente, pero déjame preguntar algo. ¿Y si desaparece lo físico, qué? Bueno, por supuesto, o sea... En este momento no existe, en este momento lo físico no existe. O sea, no hay ningún pastor en un templo. Los que no tenían este manejo están llorando por sus templos, quieren volver a sus templos. Ahora, ¿cuál es el templo? Que alguien me diga, no, mira, el templo ideal es este es tu púlpito. Ahora, yo no tengo lío si no vuelvo a lo físico, porque estamos llegando a más gente que nunca antes. Mira, yo puedo tener reuniones de oración de 1,700 personas orando en el mismo lugar, de diferentes naciones, y de repente son 5,000, 10,000. Hoy el devocional puede llegar a más de 10 millones de personas que me muestren un auditorio donde entra esa cantidad de gente. Entonces, ya en este momento lo físico no es nuestro asunto. Si tenemos que volver a lo físico, volvemos. La estructura nuestra está diseñada desde lo físico. Pero estamos a 3 días de abrir la primera iglesia virtual en Palm Beach, donde en este momento abrimos un ticket para inscripción y hay más de 700 personas inscritas ahí para entrar el domingo a un servicio de gente que no ha entrado nunca a escuchar la palabra de Dios de diferentes lugares. ¿Cómo lo logras físicamente? Literalmente no puedes. Ahora, ¿que va a desaparecer lo físico? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aprendamos a hacer la iglesia de otra forma. Lo que estoy diciendo... Los contenidos pueden desplegarse por todas las herramientas que Papá Dios va poniendo en el camino. Lo que yo también estoy diciendo es que una no es excluyente de la otra, sino que se une aquí y la otra se va desplegando de la misma forma. O esta misma física tiene que aprender a todo este despliegue, pues, o sea. Claro, no, estoy de acuerdo. Así. Dios la va a usar a las todas. Sí, correcto. Sí, claro, porque van a haber lugares donde, infortunadamente, la señal no llega. Y habrá que tener una física, pues, o sea. Correcto, por supuesto, pues. Correcto. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que en este momento tenemos que aprender a usar esta herramienta. Amén. Yo también creo. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Exacto, creo que todos los pastores, Papá Dios los removió y le está diciendo, esto es una forma nueva de llevar mi mensaje, señores, ¿verdad? Yo le digo a los pastores que conozco que se reúnen de gente joven, que se reúnen de niños. Mira, yo estoy a punto la otra semana de empezar un Instagram con niños. Estoy buscando niños para entrevistar y los niños se mueren por estar allí. Quieren estar siendo entrevistados por Instagram hablando del Señor. Mira, si de los pastores de hoy no entienden que el Salmo 20 dice, le predicarás a una generación que aún no ha nacido. La pregunta es ¿cómo? Si a veces no damos ni para predicarle a esta, pero viene una generación que nace, esta generación se llama la generación Touch, la generación T. ¿Cómo le van a predicar a la generación Touch, a la generación pantalla, donde nacen con un teléfono en la mano? Claro, ¿cómo le llegas a esta gente? Mira, si la iglesia no hace algo hoy, vamos a vivir los tiempos cuando Josué terminó su liderazgo y dice, y hubo una generación que no supo de ese Dios. Yo creo que tenemos una profunda responsabilidad ahora, y es cómo preparar una plataforma para que la generación que aún no ha nacido conozca del Señor. Amén. Para que esta generación que está allí, yo acabo de ver hace unos días atrás con mi hijo menor, el año pasado, la inauguración o el cierre del juego Fortnite, que muchos pastores lo tildan de todo lo demás, pero ahí están los adolescentes. Había un estadio en los Estados Unidos con más de 80,000 adolescentes y más de 10 millones de chicos conectados por la plataforma. Y yo digo, ¿quién le habla a esa gente? O sea, ¿quién les dice?
No es un mensaje evangelístico, no están predicándole, los chicos los están trayendo, juegos de diferentes maneras. Y nosotros como iglesia, mirando lo que está pasando en nuestra cara, millones de chicos metidos en plataformas como Second Life y otras más, que millones viven ahí, y nosotros aquí acomodados todavía llorando porque nos corrieron la silla. Hay que invadirlos. Exacto. Mire, pastor, yo puedo pasar todo el tiempo, yo siempre le digo a mis invitados, yo puedo pasar aquí divinamente todo el tiempo, ¿verdad? Pero empiezan las señales respectivas. Así es. Qué rico me encanta, es muy divina la conversación, y bueno, ya sabe, la próxima vez que usted toque esta ciudad, tiene el deber, la responsabilidad y el amor de pegar una llamada, y nosotros claro que sí. lo tenemos. Bueno, me gustaría que me quedan cosas en el tintero, ¿verdad? Porque ya no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí, dos cositas que quiero remarcar y que no se me extienda mucho por el tiempo. Estos tiempos de pandemia, de dolor humano, tienen una lectura para, yo lo llamo los pastores o los líderes, los embajadores de Dios, perdón, y otra lectura para nosotros, los que no somos embajadores de Dios, vamos a decir así. ¿Qué lectura hay de todo este momento tan determinante en los seres humanos, en la humanidad? Bueno, cortito, preciso, de 7 minutos. Simplemente yo creo que el Señor está más cerca cada día. Amén. Yo siento que el reloj está a millón. Y mientras el reloj esté a millón contra mí, yo no voy a cansarme de hablar del Señor Jesús. Porque esa es mi meta y es mi objetivo. Y es lo que estamos tratando de formar en gente, que se enfoque de tal manera que entienda que el Señor está cerca. El Señor dijo una parábola donde dijo que se llene mi casa. Todavía hay lugar. Yo creo que el mundo cambió. Yo creo que cuando volvamos a las calles no vamos a volver al mismo mundo y tampoco vamos a volver con el mismo corazón. Creo que tanta gente está escuchando del Señor como nunca antes, y que en este instante las señales de su venida cada día son más cercanas y son más evidentes, donde no necesitamos mucho para saber que el Señor está acercándose. Igual su palabra dice de principio a fin que Él está acercándose. Pero como somos su esposa, somos guardada, protegida, querida, llamada por Él. Yo creo que el Señor está esperando que hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Hay plataformas donde me han invitado a hablar de diferentes temas, donde yo digo, mire, a mí que me inviten a hablar a generación que no conoce del Señor, porque yo sentarme a hablar con un poco de gente que conoce el Señor para discutir qué está pasando en este mundo. Yo necesito ir allá afuera decirle a la gente qué está pasando. Y de repente me siento aquí con una cantidad de pastores, teólogos que saben mucho. Yo no sé tanto, pero yo por lo menos me dedico a hacer lo que tengo que hacer. Realmente hoy estoy enfocado en predicarle a una generación que no lo conoce. Es nuestro deseo, es nuestra pasión, es nuestra intención. Y en este momento creo que estamos contra reloj. Hay una generación que necesita oír de Él. Así que donde quiera que nos estén escuchando hoy, pastores y líderes y demás, estas plataformas son el púlpito para enseñar, para predicar, para entregar el mensaje que tenemos que entregar. Si nos enfocamos allí, el Señor está hablando, porque en tiempos de crisis habla como nunca. Entonces, si somos sus voceros, si somos sus heraldos, pues yo pienso que tenemos que comunicar el mensaje donde el que está hambriento, sediento, angustiado, enfermo, tiene que llegar a la casa del Señor, y nosotros debemos tener aquí en la casa del pan caliente. Amén, amén, qué lindo. Bueno, y siempre les pido a mis embajadores, a los embajadores de Dios, a invitados que Papá Dios me regala para conversar, que no puede terminar el programa Embajadores de Dios sin que el invitado haga un llamado a la gente a aceptar a Cristo en su corazón. Así que le concedo ese final feliz. Gracias. Lo voy a hacer de esta manera. Para los que nos escuchan hoy, tienes dos opciones. La primera es nacer una vez para morir dos. La segunda es nacer dos para morir una. ¿Qué significa? Puedes nacer físicamente, pero si no naces espiritualmente, no solo vas a morir físicamente, también vas a morir espiritualmente. Pero si naces físicamente, yo nací físicamente el 5 de agosto de 1972 y nací espiritualmente el 3 de febrero de 1996. Si naces dos veces, mueres una. Si naces físicamente y naces espiritualmente, solo vas a morir físicamente.
porque espiritualmente vivirás con él. Así que esta noche, esta tarde, todo esto se resume en decirte algo. El Señor está tocando la puerta y si abres tu corazón en este momento y naces espiritualmente, ya no solamente morirás físicamente, ya no vas a morir espiritualmente, solo quizás se pierda este cuerpo. Antes de que el Señor venga o después de que Él venga, no sé cómo irá a ser contigo, pero sea como sea, hoy estamos aquí para que toda esta conversación termine en lo más importante. Donde quiera que estés, yo quiero que digas conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y en esta tarde le doy la bienvenida a tu Espíritu Santo. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración, pues bienvenido. Anota esta fecha. Acabas de nacer espiritualmente. Amén. Amén, amén, qué bello, qué bello. Bueno, pastor, mi agradecimiento será infinito, mi amor por las conversaciones de Dios son eternas, es un amor que Dios también le puso en mi corazón y aquí estamos, como le dije al principio, tratando de hacer algo para eso, para difundir, no tenemos las herramientas, no somos ni unos doctores, no somos nada, no somos nadie. No somos nadie, solamente, Señor, heme aquí, decía, ¿verdad? Samuel que decía hoy, ¿verdad? En el devocional, habla que aquí estoy, pues, Señor, ¿verdad? Mi agradecimiento por su amabilidad, perdón por contestar tan rápido, tan acertadamente, y por esta conversación tan bella. Dios me lo bendiga, me lo siga dando sabiduría, me lo siga usando grandemente y que Dios es el que tiene esos cuentos grandísimos que no nos podemos ni imaginar, dice la palabra, ¿verdad? Tengo planes para ti que no te puedas imaginar, así que mis grandes deseos son eso, ¿verdad? Sí, un gusto grande también conocerte, a toda la familia, a los pastores, estoy para servirles. Bueno, un amigo más en Colombia. Algún día iremos a Atlanta, pero si vienes por Colombia, sabes que Valledupar hay una casa para ti y para tu familia. Además, a mí, yo soy latina, yo soy caribeña, y a mí me encanta un vallenato. Ok, está bien. Muchísimo gusto. Un placer muy grande. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Dios los bendiga. Mucho gusto. Bendiciones. Amén. Y habíamos tocado muchas puertas de repente y esta se abrió así, pero de lo más natural, y vemos el resultado precioso de un hombre de Dios trabajando para Dios, un gran embajador en Cristo Jesús. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y bendiciones y hasta la próxima.